Ya son las 12. Ya, se gustó. Ya. Yo ya estoy en las redes sociales. Tú ya tienes el micrófono prendido. Bueno. Tú sí ya tienes el micrófono prendido. Listo. Bueno, un gusto saludarlos a todas y todos los que nos ven por streaming y aquí los que están acompañándonos aquí en la sala del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Pues con el gusto de presentar otra investigación más en el seminario de investigación del Instituto. Ustedes saben que este es un espacio para presentar diversas investigaciones de diferentes tipos, diferentes puntos del mundo. Y en esta ocasión, pues tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Thalita Camargo de la Universidad Nacional de Rosario y nos va a platicar una su propuesta llamada Migrantes, Translingüismo y Educación Superior en Rosario, Argentina. Pero antes voy a leer una biodata de la doctora. Thalita Camargo Angelucci es psicóloga por la Universidad Federal de São Carlos, Brasil, licenciada en portugués y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, donde es miembro del Grupo de Investigación Lenguas, Culturas y Educación. La Universidad Nacional de Rosario es profesora adjunta en la Cátedra Investigación Educacional 1 y 2 de la carrera de Ciencias de la Educación. Es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra Sujeto y Lengua Extranjera del Profesorado en Portugués y profesora de portugués en la Escuela Secundaria Preuniversitaria. También es miembro del Centro de Estudios en Integración y Cooperación Regional en América Latina de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja temas vinculados con la formación de docentes, formación en investigación, análisis del discurso, educación lingüística, integración regional y migraciones. Bueno, sin más, le damos la palabra a la doctora Thalita. Muchas gracias por estar aquí, Thalita. Muchas gracias por recibirme, doctor Juan. Bien, es un honor para mí participar de este seminario de investigación educativa. Quería agradecer la posibilidad del IDE de hacer mi instancia de postdoctorado aquí, en este establecimiento. Quiero agradecer el programa de intercambio académico latinoamericano, el PILA, que financió parte del viaje, posibilitando realizarlo. La Facultad de Humanidades y Artes, especialmente la Secretaría de Relaciones Internacionales de dicha facultad, el Centro GEICRAL, el IRICE, que es donde tengo radicada mi beca postdoctoral, bajo la dirección de la doctora María Isabel Pozo. Y bueno, por detrás de todas estas instituciones hay personas, sujetos que colaboraron y discutieron los trabajos que hoy presento, ¿no? Entonces quería hacer ese agradecimiento antes de empezar. Bien, presento el periplo de la presentación precisamente. Primero, el objetivo que planteé para el seminario, luego los antecedentes, que son artículos que he publicado en coautoría para pensar estos fenómenos, que luego voy a contar, el contexto, la ciudad de Rosario, como es una geografía muy distante de acá, me parece importante contextualizarlo bien. En cuarto lugar, el marco conceptual con el que vengo trabajando, el marco metodológico, finalmente arribo a los resultados principales y discusiones, y luego unas reflexiones finales y líneas futuras para seguir indagando, ¿sí? Bien, entonces como primer punto de parada del periplo, vamos al objetivo de esta presentación, ¿no? Es compartir los principales resultados de mis últimos trabajos con personas migrantes alófonas en Rosario, es decir, personas que no son hispanohablantes, ¿sí? Precisamente trabajé con la comunidad brasileña y haitiana. Como antecedentes, quería presentar 6 artículos de base que subsidiaron
insumos para la presentación de hoy, ¿sí? Primero, uno que escribí con Natalia Ricciardi, una querida colega, que se llama Fronteras al interior de la universidad pública, desafíos sociolingüísticos para la integración regional. Luego, dos artículos escritos en coautoría con mi directora de beca. Uno se llama Festi Criol, un encuentro intercultural haitiano-rosarino como experiencia pedagógica insurgente, y otro denominado Agrupaciones de colectividades de inmigrantes no hispanohablantes y afrodescendientes en Rosario, Argentina. Y finalmente, estos otros tres artículos, uno que habla de los aportes del análisis del discurso para la investigación en educación, uno donde trabajo categorías emergentes de mi tesis doctoral, lengua lugar y lengua hogar, aportes teóricos para abordar la movilidad humana en contextos educativos, y finalmente este que es del año 2020, pero fue precursor en el estudio con esa población, que se llama Estudiantes Brasileños en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, Argentina, implicancias interlingüísticas. Entonces, lo primordial era empezar presentando la ciudad de Rosario, que el doctor Juan justo tuvo el gusto de conocer el año pasado, pero sé que aquí es muy diferente, ¿no?, de la realidad geográfica de aquí, cultural, etcétera. Bien, esta es una foto de la ciudad. Ahí se ve el río Paraná, que divide la provincia de Santa Fe, donde se ubica Rosario, de la provincia de Entre Ríos. Allá al fondo de la foto se ve la puente que une estas dos provincias. Aquí, ups, Se invirtieron invertido, ¿no? Para recordar que nuestro norte es el sur, la base, ¿no? Bien, aquí está, entonces, el país, ¿no? Argentina. Esto en color rojo es la provincia de Santa Fe, parece como una bota. En la provincia de Santa Fe, Rosario está ahí bien al sur, ¿no?, de la provincia, a las orillas del río Paraná, como mencioné antes. Bueno, la ciudad de Rosario es la tercera ciudad más poblada del país, tiene más de 1.300.000 habitantes. Es muy plana, tiene las calles y las avenidas que se cruzan siempre a la misma altura, especialmente en el macrocentro. Por eso me gustaba traer el mapa para compartir, porque es en el macrocentro donde circulan los estudiantes, ¿no?, que son migrantes no solo internacionales, pero también internos. Hay mucha migración interna para estudiar en esta ciudad, y esas cuestiones quizás facilitan o son atractivas también a la hora de elegir, ¿no? Bueno, es turísticamente atractiva, tiene costaneras revitalizadas, tiene galpones culturales con eventos nacionales e internacionales de distinta índole, académicos, culturales, tiene bibliotecas públicas, parques, espacios para las infancias, ¿no? Es la tierra de Che Guevara y Bessi, y esto no es menor porque se ha hecho conocida a través de estos personajes, ¿no? La palabra Messi ya no es solo el nombre de un jugador de fútbol, sino que tiene una densidad semántica que trae junto el mate, la cultura de los parques, el asado, ¿no? El discurso de qué es Argentina a través de este nombre Messi, ¿no? Y él justo es nacido en Rosario. Bueno, y llegando ya más a nuestro tema, tiene diferentes universidades importantes, dos públicas, que es la UNR y la UTN. La UTN está más vinculada a carreras tecnológicas, y bueno, ahí tiene también universidades privadas que son también importantes, como la UGR, la UAI, la UCA, entre otras. Contextualizando Rosario en el mundo, bueno, venimos atravesando desde hace muchos años crisis político-económicas a nivel mundial, ¿no? Eso ha también despertado cada vez más la mirada hacia el avance de los procesos migratorios, y ahí puse avance entre comillas para recordar que en realidad los desplazamientos humanos ocurren desde que el sujeto humano existe en la Tierra, ¿no es cierto?
siempre se ha desplazado buscando otros espacios para mejorar sus condiciones de vida o por X motivos. Pero esto que es hoy en día se vuelve un problema justamente por la rigidización de las fronteras, ¿no? De los estados-nación, la securitización de las fronteras, el cerramiento. Entonces eso despierta más interés, pero no es que es algo inherente, ¿no? La vida humana. En mis trabajos he estado indagando con jóvenes entre 18 y 35 años, que son los que van a estudiar precisamente, ¿no? En general. En Argentina, la educación superior es muy diferente de cualquier otro país de Latinoamérica. Con algunos de ustedes acá en Baja California, que estuve hablando sobre eso, ¿no? Porque justamente allá, para ingresar a una carrera universitaria, no es necesario hacer un examen de ingreso, ¿sí? No hay cupos, ¿sí? No hay cupos en las carreras. Y entonces, cualquier persona que desea cursar una carrera va con los papeles adecuados y se inscribe en esa carrera, ¿sí? Entonces, justo hablando con uno de los investigadores de acá del IDE, lo que decíamos es que el filtro no está en el ingreso, pero quizás está en la manutención de este estudiante en la carrera, ¿no es cierto? Porque el nivel de ingreso es bajo en comparación a otros países. Pero bueno, eso es un factor que facilita también para los extranjeros inscribirse en estas universidades. Y después, Argentina también tiene una legislación migratoria que ha venido cambiando con los gobiernos de turno, por decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, pero esta última ley ha sido construida con interlocutores de la sociedad civil y eso ha hecho una ley bastante amigable en la letra, ¿no? Con personas migrantes, que claro que no se refleja totalmente en la práctica, pero es importante nombrar. Bueno, con respecto a la migración en Argentina, el último censo fue realizado en 2022 y sus resultados fueron publicados en el 2024. Ahí aparece como titular, ¿no?, que Paraguay, Bolivia y Venezuela son los países con mayor representación inmigrante en el país. Varios estudios sobre migraciones realizados en Argentina se abocan a estas poblaciones, ¿no?, que son poblaciones mayoritariamente hispanohablantes. Entonces me interesaba ver justamente qué pasa cuando la lengua es otra. En este censo se contabilizó casi 2 millones de personas en viviendas particulares de la Argentina nacidas en otro país, lo que podemos decir que son migrantes directamente para simplificar, ¿no? Un 4,2% en 2022. Es interesante observar que en 2010 había un 4,5% y el censo de 2000, que no incluye en esta tabla, pero también el porcentaje oficial es de 4,2, es decir, que en los últimos 25 años hay como una meseta en la cantidad de migrantes que habitan el país, ¿no? Eso es importante decir porque en los medios ha circulado mucha información alarmante, ¿no?, de que se está llenando de extranjeros que van a ocupar nuestros lugares y esto no se refleja en esas cifras. En Santa Fe duplicó la cantidad de migrantes, pero claro, de un 0,5% pasó a un 0,1%, es muy baja. Y en Rosario no llega a 3%. Eso también un poco para contradecir ciertos discursos xenófobos, ¿sí? Bien, aquí traigo un gráfico de la Dirección General de Estadística de Rosario, donde se percibe que estos sujetos nacidos en otro país, en Rosario vienen 70% de América, ¿sí? 20% la primera mayoría de Paraguay y casi 14% de Brasil, que son países limítrofes. Después, Haití es la cifra más baja, ¿no? Las personas de Haití que 1,4%, para tener el contexto, ¿no? Investigación. Bueno, con relación al nivel universitario en estos 3 países, en Haití hay universidades públicas muy buenas, una en especial, pero tiene un examen de ingreso y desde el terremoto de 2010 sufrió pérdidas en sus instalaciones físicas que no pudieron ser recuperadas y bueno, es difícil acceder, sobre todo también porque la población en general
el nivel de educación secundaria, es decir, preparatoria, también es más bajo, ¿no? Entonces, hay limitaciones para seguir estudiando por allá. En Brasil, si bien hay universidades públicas también, hay un examen de ingreso que se llama vestibular, y en las privadas las cuotas son muy caras, ¿sí? Tan caras que a veces es más barato ir a estudiar en Argentina, pagar su vida y una cuota en una universidad privada de Argentina, que pagar una cuota solamente en Brasil, ¿no? Para que dimensionen esa cuestión. Después, como ya comenté, la educación superior es gratuita y el ingreso irrestricto, en general, ¿sí? Con relación a los compañeros de Haití, los brasileños tienen algunas facilidades para inscribirse en la universidad por los acuerdos académicos generados a través del Mercosur. Eso facilita, ¿no? La inscripción, la documentación y todo eso. Eso impacta en la subjetividad de estos migrantes. Después puedo profundizar. Con relación a la parada número 4 del periplo, el marco conceptual, traigo diferentes conceptos y algunos lo voy a explotar un poco más para pensar las subjetividades migrantes, porque ahí es donde está mi foco, ¿sí? Entonces, primero, de Melman, traigo la reflexión de mudanza de lengua y de país y cómo eso impacta en el sujeto, y la noción de inquietante extranjería de Kristeva. Son dos autores que siguen la línea del psicoanálisis y son psicoanalistas y piensan, Kristeva es lingüista, perdón, pero trabaja desde esta línea, ¿no? De pensar el sujeto constituido en una lengua y en la medida que se desplaza físicamente y transita a otras lenguas, va siendo un poco otro. Eso tensiona su identidad, ¿no? Entonces es importante pensarlo desde este lugar. Después me acerqué hace menos tiempo con la bibliografía de Sayat, y él habla de un concepto interesante que es la doble ausencia. Él recuerda que el inmigrante, que venimos trabajando en estos casos con inmigrantes, nos olvidamos que son también emigrados, ¿no? Entonces él devuelve la mirada a ese sujeto que era antes de estar en este lugar, en ese momento, ¿no? Es decir, no está vinculado a las relaciones afectivas, profesionales, de poder del país de recepción o de llegada, pero tampoco está vinculado a estas mismas relaciones en su país de origen. Esa doble ausencia es una doble no pertenencia. Entonces, por ejemplo, pensando metodológicamente en las entrevistas, en lugar de poner el foco en qué está pasando aquí, es también recuperar el foco de qué pasó antes, ¿no? En su lugar de origen. Luego, este concepto de aculturación lingüística de Guggenberg, que ella se basa en Berry. Aculturación es un concepto quizás caro para las ciencias sociales, pero este psicólogo transcultural lo define como un proceso cultural que implica cambios afectivos, comportamentales, cognitivos, resultados del contacto intercultural, ¿no? Ese contacto puede ser más pacífico, más conflictivo, incluso bélico, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes formas de transitar esos procesos de aculturación, de encuentro con la cultura del otro. En su modelo clásico, él propone dos extremos. Por un lado, mantener la propia cultura a toda costa, hasta el otro extremo, que es adaptarse totalmente a la cultura de llegada, ¿no? Y entre medio hay matices. También me sirvió el concepto de translinguaje de Ofelia García, que ella da vuelta a la reflexión sobre el code switching, donde hay un sujeto, un hablante bilingüe, que en realidad son dos monolingües en el cuerpo de uno, la concepción primera de bilingüismo. Y ella empieza a hablar del code meshing, no como un problema cuando hay mistura de las lenguas, sino como un posicionamiento identitario, ¿sí? Que permite igualmente la comunicación, que no escinde la posibilidad comunicativa. Entonces, ella habla entonces de selección de rasgos de las lenguas y no alternancias completas de sistemas lingüísticos. Y eso me permitió pensar no el hablante monolingüe o el hablante plurilingüe, sino pensar más bien en un hablante translingüe, acorde a toda la movimentación
física, pero también impulsada por las nuevas tecnologías, ¿no? De intercambio lingüístico entre personas que a veces, sin salir de su casa, ya se empieza a promover eso, ¿no? Y para recuperar justamente esa categoría de sujeto que se constituye en la lengua, empezó a hablar de sujeto translingüe. Ahora bien, el sujeto translingüe por excelencia sería el migrante alófono, ¿no? Después de ir y ahondar en el migrante alófono, ahora estoy volviendo a pensar el sujeto nativo, por así decirlo, o sea, nacido en la propia tierra, pero que también sufre procesos similares por una cuestión de las variedades lingüísticas que existen en los espacios. Bueno, justamente es algo de lo que vine construyendo desde la tesis doctoral, que son esas categorías de lengua hogar y lenguas lugares. La lengua hogar tiene que ver con una dimensión afectivo-identitaria de la experiencia lingüística. Remite a la lengua como espacio de constitución del sujeto, ¿sí? Y de memoria discursiva. Es aquella que se habla en la primera infancia del sujeto. No es lo mismo que lengua materna, sino que proporciona un anclaje íntimo de inscripción del sujeto en la lengua. Entonces tiene el léxico familiar propio, por ejemplo, ¿sí? Es decir, cada sujeto tiene su propia lengua hogar. Y después las lenguas lugares se relacionan a una dimensión socioespacial y política de la experiencia lingüística. Son las lenguas vinculadas a los espacios públicos, ¿sí? Que pueden ser laborales, profesionales, o puede ser también el cambio de país, o el cambio de barrio, o el viaje, o el traslado de una escuela a otra que tiene otros códigos lingüísticos. Son lenguas lugares. Bien, y para finalizar esa parte del marco conceptual, nombro, bueno, las migraciones académicas sur-sur, la migración extrarregional como categoría racial, que trabaja Trabalón especialmente con relación a la situación de los haitianos en las fronteras de países sudamericanos. Lo que apunta Pierela de la universidad como una zona de frontera. Ella estudia el egreso de la preparatoria y el ingreso en la universidad y cómo ese espacio físico de la universidad también se impone como una barrera simbólica y por eso lo piensa como una zona de frontera interesante, ese desplazamiento conceptual que hace Pierela. La internacionalización universitaria contrahegemónica de Origioni también me ha servido para hacer esas cuestiones y el análisis del discurso franco-brasileño. Como marco metodológico, yo al principio presenté que son varios trabajos que partí para esa ponencia más general, entonces presento un marco metodológico general. ¿Sí? Yo he trabajado desde la investigación cualitativa con diseño flexible, he hecho análisis documentales de notas periodísticas, de censos nacionales, provinciales, y también documentos de la universidad, resoluciones, entrevistas abiertas, observaciones y diarios de campo, especialmente en actividades realizadas desde la Asociación Civil Haitiana y desde el Club Argentino Brasileño, y también desde la curricularización de un proyecto de extensión universitaria que se extendió entre 2021 y 2023, denominado Lenguas e Integración. Este proyecto fue dirigido por las doctoras Natalia Ricciardi, Virginia Rubescola y Carolina Tramalino, a quien también agradezco que deben estar ahí sumándonos a esta presentación. Y ya llegando a los resultados y discusiones, quería comentar, bueno, la Universidad Nacional de Rosario fue creada en 1968, tiene 19 unidades académicas y aproximadamente 63 carreras de grado, no carreras universitarias. Tiene matriculados, esos son datos del 2023, del último censo publicado de la universidad, un total de 90.000 aproximadamente de estudiantes, ¿sí? De estos 5.800, es decir, 6%, son de nacionalidad no argentina, ¿sí? Ese porcentaje de estudiantes no están distribuidos igualmente en todas las unidades académicas de la universidad, sino que están concentrados en la Facultad de Ciencias Médicas, ¿sí? Ahí, en esta cruz roja, es donde se encuentra físicamente la Facultad de Ciencias Médicas. Si hoy uno de nosotros pasa por estas callecitas ahí al lado,
seguramente va a encontrar personas hablando portugués por la calle, ¿sí? Ha habido un cambio del paisaje lingüístico de esta zona de la facultad. Bares, cafés, grupos de estudio en las bibliotecas que son totalmente organizados por brasileños, que es algo que no sucedía hasta hace 10 o 15 años atrás, ¿sí? Bien, bueno, esa es la foto del frente de la Facultad de Ciencias Médicas, que posee 3 carreras: fonoaudiología, enfermería y ciencias médicas. La mayoría de estos estudiantes de esta facultad están matriculados en medicina, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa en la Facultad de Ciencias Médicas? El total de estudiantes en 2023 era 21.000 aproximadamente, y de extranjeros un 22%, una cifra más alta, es casi un cuarto, ¿no?, de la población estudiantil. Entonces ahí sucede una problemática lingüística, ¿no?, para resolver en esa facultad especialmente. Aquí comparto un gráfico que publicamos en 2020, que muestra claramente cómo en 5 años, o sea, las barritas celestes refieren a datos del 2012 y la barrita naranja del 2017. Entonces se observa cómo en el caso de los brasileños se octuplicó la cantidad de inscritos en 5 años, cosa que no se repitió para personas de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, justamente entre 2017 y 2018, esto es observado por la ciudad como un todo, ¿no?, la población de la ciudad, los medios de la ciudad. Empiezan a aparecer muchas noticias hablando de cierta invasión de brasileños en la ciudad. En 3 años se triplicaron los ingresantes, un fenómeno que no para de crecer, continúa el fenómeno, cada vez más brasileños, ¿no? Y eso va construyendo un imaginario de que esas personas están ocupando un discurso xenófobo, ¿no?, para sintetizar. Como aparece ahí en la última nota: estudiantes internacionales, costo-beneficio, ¿no?, lo que se empieza a discutir también al interior de la universidad. En este gráfico se observan los últimos 10 años del último boletín, ¿no?, del 2012 al 2023, como la línea celeste y la línea verde son muy similares, es decir, es la línea verde de los brasileños lo que va marcando la proyección de los extranjeros en la universidad, y que justo no es hispanohablante. Y abajo está en violeta la progresión, que es más una meseta, ¿no?, de la matriculación de haitianos en la universidad, también para desmistificar ciertos discursos que después comentaré. Aquí, bueno, se observa en 2020 y 2021 como no hubo aumento de ingresantes en la universidad, justamente porque por el periodo de pandemia, que allá en Argentina fue muy duro, ¿no?, y restrictivo. Y en este gráfico de abajo se muestra ese quiebre que se nota en la curva que iba subiendo estos discursos de odio, y cómo hay un quiebre en este año, 2017. Y es justamente ahí cuando empezamos a indagar, ¿no?, en este fenómeno, donde justamente en este año la universidad va a la facultad, no, perdón, la universidad desde su Consejo Superior saca esta ordenanza número 728, que exige a los estudiantes no hispanohablantes la acreditación del nivel intermedio independiente B2, de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas, de conocimiento de la lengua española. Eso en muchas universidades ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ya justamente en esta universidad precisamente no había no había necesidad de demostrar conocimientos con español. Y claro, aunque parezca insólito, muchos de los estudiantes que iban a Brasil, a Argentina, a estudiar justamente no tenían conocimientos de la lengua española, por esa falsa idea de que el español y el portugués son súper parecidos, que se entiende todo, que no hace falta estudiar, etc., etc. Bien, aquí traigo 2 fragmentos de entrevistas que son interesantes para pensar. En este caso, en 2018, una chica decía que llegó a la Argentina
com a cabeça já no B2. Nem cheguei com a cabeça na faculdade. Cheguei, tipo, preciso passar no B2, preciso passar no B2. Como o B2 se transforma em sinônimo de um exame de língua, de uma prova, de, como densifica mucha carga, miedo de no pasar en el B2, o sea, otro requisito más para ese migrante, ¿no? Para poder proseguir con sus estudios, que hay controversias, ¿no? Hay pros y contras. No es el caso que me interesa pensar ese sujeto en esa situación, ¿no? Y justamente ayer, algunos compañeros de Argentina, cuando veían el flyer del seminario de hoy, me mandaron capturas de que ayer se publicó en la página también para compartir, en la página de la agrupación estudiantil que dirige el Centro Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas. Ayer justamente publicaron un video donde aparecen 5 personas que componen esa agrupación, y son todas personas brasileñas hablando en portugués, el subtitulado en español, invitando a los ingresantes a hacer un curso intensivo de español 100% gratuito, ¿no? Es interesante porque para ver simplemente la vigencia de este medo. Ellos hablan en el video, você também tem medo de não entender nada, né? Você tem medo de falar e não ser compreendido? Então vem fazer o curso, né? É interessante como esse medo do B2 sintetiza parte justamente deste colapso del sujeto extranjero que chega à universidade. Bien. Después, aquí, para mostrar un poco del translingüismo, que está justamente en el título de la presentación, este informante también en esta época dice: eu moro com 3 brasileiras, todo tempo português, refiriéndose a que habla todo el tiempo en portugués con sus compatriotas, con quien vive, ¿cierto? Eu falo até que essa questão do paro agora atrapalhou um pouquinho o aperfeiçoamento do meu espanhol, não? Entonces ahí aparecen cosas interesantes. Yo soy brasileña, no se dieron cuenta. Y la entrevista fue en portugués, y estábamos hablando en portugués. Y ella aquí tiene dos formas de hablar que justamente para mí actualizan ese concepto de translingüismo. Primero, todo tempo, porque en portugués uno siempre dice o tempo todo. Ahí hay como una interferencia sintáctica en la forma de decir, pero no es una interferencia lingüística solamente porque ella no se da cuenta. No es que dice, ay, ups, oh, me equivoqué. No, está completamente internalizado en ese sujeto esa sintaxis que no es propia de su lengua, ¿no? Y después habla del paro, que tampoco ahí aparece en el nivel lexical. No existe esa palabra para referirse a eso. En Brasil sería paralización en todo caso, pero en la jerga universitaria el paro ya funciona como un punto, una isla de significante para cualquier extranjero que hable otras lenguas, que pueden estar hablando su propia lengua, pero que ahí hacen anclaje en la cultura, identidad del país local, ¿no? Bien, como discusiones hay 3 dimensiones clave que inciden para pensar la integración en este escenario académico fronterizo, ¿no? Primero, que puse ahí como letra A, la distancia entre lenguas y culturas. Segundo, el discurso en los medios y la dinámica de ingreso y permanencia en la universidad. Todo eso afecta positivamente o negativamente la integración del sujeto. En relación a la distancia entre lenguas y culturas, parece haber, no he hecho estudios cuantitativos al respecto, eso sería interesante hacer, pero parece haber prevalencia de grupos endógenos, y cuando eso sucede dificulta la socialización con la comunidad de llegada y acogida en un doble sentido, no en un sentido cultural, lingüístico, académico. Es decir, los grupos de brasileños se reúnen con los brasileños, los haitianos entre haitianos y así. Y después hay una cuestión clave que identificamos en el estudio, que es la cultura institucional, ¿no? La relación docente-estudiantes, por ejemplo. Lo que observamos hablando con compañeros de Haití, justamente que allá la enseñanza es muy verticalista. Entonces,
hay un respeto extremo para otras comunidades, ¿no? Para ellos no es extremo, por supuesto que natural, con el docente, entonces no se interrumpe cuando el docente habla, por ejemplo. ¿No? En cambio, en Argentina, tal como en Brasil, es muy común que el estudiante, incluso en la universidad, interrumpa al profesor para hacer preguntas, para hacer comentarios. Entonces, claro, al no participar de esa cultura se ve dificultado también el acceso, no por una cuestión solamente lingüística, sino por la cultura institucional de cómo se debe portar el sujeto en ese ámbito académico, ¿no? Eh, Otra cosa que ahí afecta también a los brasileños es el sistema de enseñanza de esta carrera en especial, que es a través del aprendizaje basado en problemas. Entonces es una forma de enseñanza donde el docente pone un problema, ¿no? Y el estudiantado tiene que encontrar por su cuenta formas de resolverlo, para simplificar, ¿no? Lo digo así, pero es una forma de estudio que no están acostumbrados, entonces también se ve eso como una barrera. Pero lo que hemos visto también que no es solo para el estudiantado extranjero, también sucede con los propios argentinos, ¿no? En menor medida, pero también. Con relación a los medios, en 2021 hago ese recorte para compartir. eh, Han habido situaciones racistas graves en la ciudad de Rosario, como amenazas de muerte, videos que viralizaron de gente en el colectivo hablando mal de un afrodescendiente extranjero, ¿no? Cosas que fueron muy fuertes. Y la universidad, como respuesta a estas cuestiones, también y con vínculos previos con la Asociación Civil Haitiana, decide firmar un convenio de cooperación, ¿no? Entre la Facultad de Humanidades y Artes y esa asociación. Y eso ha permitido entablar relaciones académicas y también culturales, pues fueron muy fructíferos en la formación del estudiantado, del profesorado y en el fortalecimiento identitario también en la propia comunidad haitiana. Bueno, aquí también quería compartir estos dichos del expresidente Alberto Fernández, que fue justo en la misma época que sucedieron estos eventos públicos de xenofobia, ¿no? Él dice que escribió alguna vez Octavio Paz, que en realidad Octavio Paz no escribió esto, pero él dijo, ¿no? Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos, ¿no? Justo cuando el presidente en este momento estaba hablando que los brasileños habían salido de la selva, estudiantes brasileños afrodescendientes estaban recibiendo amenazas de muerte en sus facultades, ¿no? Para ver la vinculación del discurso social y del discurso local también, que lleva a la acción pública, ¿no? Y bueno, y por último, con relación al ingreso y permanencia en la universidad, hay dificultades, ¿no? Para sostener el cursado, la lengua, la cultura institucional, la xenofobia, la situación laboral, porque también muchos de estos migrantes que llegaron hace 10 o 15 años, bueno, en el caso de Haití, a partir del terremoto en 2010, llegó el primer grupo de inmigrantes a Rosario, y es también más o menos la misma época que empieza a llegar los brasileños con ese boom en 2017. Pero la situación económica, la crisis sanitaria después del COVID, todo eso ha generado también un espacio de expulsión desde Argentina. Eso produce o bien cambio de carrera, por ejemplo, pasar de la carrera de medicina a la de enfermería, o el retorno al país de origen, en el caso de los brasileños que están ahí más cerca, o la remigración, en el caso de los haitianos, ¿no? De ir a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, por ejemplo. Bien, y para terminar, quería compartir esa comparación que hice con relación a la Asociación Civil Haitiana y el Club Argentino Brasileño, porque una de las estrategias de recuperación de la población migrante es la organización en eh, colectivos de sus nacionalidades, ¿no es cierto? Entonces, aquí seleccioné 6 categorías con relación al nombre. Una se llama asociación civil, la otra se llama club, ¿no? Y ya en el nombre trae la densidad semántica de su proyecto de asociativismo, ¿no es cierto? Por un lado, un resguardo quizás más bien técnico ante el avance de los mecanismos de Estado de
no sé, de repatriación, de xenofobia, etcétera. Y por el otro, un club que se asemeja más a algo familiar, ¿no? A un ambiente que no tienes preocupación. La Asociación Civil Haitiana es más nueva, no más reciente. El Club Argentino es de los años 80, en Rosario es. La composición, la nacionalidad de la población de la Asociación Civil Haitiana es completamente de compañeros haitianos. En cambio, en el caso del Club Argentino Brasileño, cuando surge, es organizado por brasileños, ¿no? Pero con la crisis de los años 2000 en Argentina, el presidente de esa asociación vuelve a Brasil justamente y se va desarmando un poco ese eh, esa primera organización. ¿Y ahí qué pasa? Empieza a ser ocupado mayoritariamente por argentinos. Entonces hoy casi la totalidad de los miembros del Club Argentino Brasileño está ocupado por brasileños. No es interesante ver estos procesos. ¿Cómo? Es que es por brasileños o por argentinos. Por argentinos, perdón. Sí, sí. Mayoritariamente por argentinos. Sí. Bueno, los objetivos principales se relacionan con el nombre que mencioné antes. Hay momentos bisagras en ambas asociaciones. Aquí selecciono dos en el artículo especialmente para trabajar, que la firma del convenio con la UNR en 2021 desde la ACH y en 2012 el cambio de directoría que cambia ahí el rumbo del club. Y como principales actividades, en ambos casos aparece marcada la presencia de la cultura de origen en las fiestas culturales cívicas, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas representaciones en Jaque, que también a través del proyecto de extensión Lenguas de Integración y de otras actividades se ha buscado construir nuevas memorias discursivas, ¿no? Que aparecen ahí, comparto fotos del Festi Criol, por ejemplo, que organizamos por 3 años consecutivos con la comunidad haitiana en una plaza céntrica de la ciudad de Rosario, también adentro de la universidad. Bueno, como vieron con Argentina es un país bastante racista, ¿no? Como otros países de Latinoamérica, quizás del mundo, me atrevería a decir, pero la presencia negra está muy visibilizada. Entonces, el hecho de que los compañeros de Haití estén en la universidad, en clases, o sea, fue realmente muy transformador. Y como reflexiones finales y líneas futuras en relación a la comunidad local, justamente lo que venía hablando de esa transformación, estoy cada vez más pensando grupalmente en nuevas prácticas de internacionalización, aprovechando este estudiantado extranjero que está presente en nuestras universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, actividades culturales que puedan hacerlos mezclar, por así decirlo, ¿no? Desarmar un poco los grupos endógenos a través de la facultad, como digo eso especialmente porque está muy en boga hoy en día la internacionalización, pero se olvida la riqueza que hay ya dentro de la propia universidad. Entonces, en un grupo donde hay, no sé, 20 brasileños y 20 argentinos estudiando una materia de medicina, no sé, se podría proponer, por ejemplo, que se hagan grupos mixtos para trabajar, es decir, impulsar, no a nivel individual, sino a nivel de política educativa universitaria, ¿no? De fomentar actividades que exploten, ¿no? Esa presencia para pensar la internacionalización desde otro lugar. Con relación a los encuentros sur-sur, bueno, mucha reflexión sobre revalorizar las identidades latinoamericanas, especialmente en Argentina, que hay ese eje muy marcado en la zona de La Plata, ¿no? Hacia Europa, que no pase a todo el país, pero bueno, remirarnos, ¿no? Volver a nuestras propias raíces. Con relación a la democratización del territorio, bueno, las fiestas culturales son una estrategia. Y como desafíos futuros, bueno, ahora está planteada la continuidad y sostenibilidad del vínculo de la universidad con las comunidades. El jueves pasado hubo un paro general en Argentina, en todo el país. Mañana hay un paro universitario muy grande. La situación está compleja en términos políticos. Entonces,
es un desafío todavía más grande mantener este vínculo, ¿no? Con las comunidades. Em, Eso es, como línea futura, quiero indagar más en relevar prácticas translingües de estos sujetos alófonos adentro de dentro de la universidad. Y también se ha discutido mucho al interior de los grupos que participo la elaboración de materiales didácticos que apunten al reconocimiento de las identidades híbridas, ¿no? Hay un grupo en la Escuela de Lenguas que está trabajando precisamente la elaboración de materiales decoloniales para enseñar el español como lengua extranjera al estudiantado universitario. Y también venimos pensando en el IRICE con un grupo en un prototipo de un juego didáctico para trabajar en la secundaria la diversidad lingüística y las identidades híbridas. Así que son estrategias para ir cambiando a largo plazo la realidad abrumadora, ¿no?, que nos afecta. Y para terminar, comparto 3 libros, uno de Douglas Diegues, que se llama Triple Frontera Dreams. Él escribe desde la frontera de Paraguay, Argentina y Brasil. Y él propone un nombre para la lengua que usa al escribir, que es portuñol salvaje, ¿no? Y él hace esa mezcla también con el guaraní, con el portugués, con ese portuñol, que no son palabras ni de una lengua ni de otra, y que va creando cierta estabilidad, porque él tiene ya más de un libro publicado, hay grupos de música que usan esta misma lengua, que es algo nuevo, ¿no?, que sucede en esa frontera. Después, aquí en México, está Gloria Anzaldúa, que publicó ese libro de New Mestiza, donde también juega con las lenguas y la identidad al escribir, ¿no? Se ve expresado en las palabras que utiliza de una lengua y de otra, esa identidad híbrida. Y por último, Papillon Noir, o Mariposa Negra, que es un libro de un colega haitiano, Robinson Glesil. Él habla de relatos y experiencias de su periplo migratorio en Argentina, pero y también en Chile, y es muy interesante. Él escribe en español. Me parecía interesante aprovechar la oportunidad para difundir también su trabajo. Bueno, alguna bibliografía y muchas gracias. Muito obrigada. Obrigada. Mario, gracias a la doctora Talita Camargo por ofrecernos esta interesante presentación. Y bueno, pues abrimos un espacio para preguntas, comentarios de la audiencia aquí presente y también de quienes nos ven por el stream en Facebook. No sé si alguien tiene una pregunta. Muchas gracias. Bueno, en principio, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que en la presentación yo no logro identificar cuál es la postura tuya en relación con el manejo del idioma. O sea, me parece que hay como una ambivalencia en términos de ahora obligan a que tengan un dominio de la lengua del B2 y las dificultades que hay para esto y tal, ¿no? O sea, en principio quisiera saber cuál es la postura. Digamos, por ejemplo, nosotros estamos trabajando un programa de doctorado con estudiantes que vienen de Estados Unidos y en principio nuestro cuestionamiento es, pues tienen que tener un dominio del español, porque nuestros estudiantes mexicanos no necesariamente hablan inglés. Entonces, el programa es en español. Digamos, un primer planteamiento está en ese tono, ¿no? Pero, digamos, guardadas las distancias, el planteamiento aquí es, bueno, en tu caso en particular, ¿cuál es la postura en relación con el dominio de la lengua? Claro, es un problema que creo que atraviesa más allá de las distancias, es lo mismo, ¿no? Allá también, justamente en la Facultad de Ciencias, Facultad de Humanidades, hay un doctorado en educación que tiene mucho afluente también de personas de Brasil y que necesitan escribir en un lenguaje académico, en español.
y esto es fundamental, ¿no? Entonces, yo, como no soy gestora de lenguas en las universidades, los gestores de lenguas en las universidades tienen un problema grave que resolver, porque allá por lo menos la discusión es, si la universidad es pública y con ingreso irrestricto, entonces si se pone un examen, un nivel de lengua obligatorio para ser presentado, entonces la universidad tendría que ofrecer gratuitamente estos cursos de español para que la persona pueda adquirir ese diploma, ¿no? Lo cual impracticable, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, está esa discusión de cómo hacer con que ese examen de lengua no sea, no funcione como un criterio de selección, de seleccionar, no sé, la población que tiene mayor poder adquisitivo y puede pagar un curso de idioma, ingresar. Son discusiones quizás, estas sí, muy diferentes de las que ocurren acá, porque allá hay una defensa muy fuerte de la universidad pública abierta, ¿no? Por eso ha generado tanta discusión. Pero hay otras universidades que tienen esa práctica de pedir el B2 desde hace muchos años y no, no se genera. En ese caso particular es una disputa constante. Yo no tengo un posicionamiento. Yo, por supuesto que coincido que un estudiante extranjero que va a estudiar, o sea, va a otro país, necesita conocer esta lengua, ¿no? Ahora, una cosa es su desarrollo personal y subjetivo en este país, donde puede haber mezclas, por ejemplo, donde puede haber translingüismo, y otra cosa es, esto no significa que no tenga que aprender el lenguaje académico de este idioma, que es fundamental, ¿no? Sí. Y digo, y solo para cerrar, el hecho de que los estudiantes presenten el B2 para inscribirse en la facultad no significa que tienen los conocimientos necesarios para transitar la carrera en otro idioma, porque un examen de competencia de lengua no garantiza el desarrollo del lenguaje académico. Sí, nada más como para complementar el comentario. Es que nosotros también lo que veíamos o lo que vemos es que ponemos en desventaja a nuestros estudiantes. Si nosotros solicitamos un dominio del idioma inglés a nuestros estudiantes para poder aceptar, pues entonces estamos siendo inequitativos e injustos socialmente con nuestros estudiantes. Entonces, a los que estamos poniendo en serias desventajas son a nuestros estudiantes, y lo que nos toca velar es por la equidad, pues, digamos, en general, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, porque si no también es una postura colonialista, ¿no es cierto? Que suponete, los estudiantes argentinos no pueden ser obligados a hablar brasileño para entender sus compañeros. En el caso de Brasil y Argentina hay ciertas peculiaridades porque forman parte del Mercosur y hay una apuesta a un bilingüismo portugués-español entre los países que en la práctica no sucede, ¿no? Entonces es un problema realmente complejo. Muchas gracias. Gracias a vos. Tenemos otra pregunta. Hola, Carita. Igual agradecerte la plática, estuvo muy interesante. Tú nos platicabas acerca de algunas situaciones que pasan con respecto al portugués, que es la lengua de los brasileños. Y a mí me quedó la inquietud de qué pasaba con los haitianos. Yo tengo entendido que ellos hablan una especie de criollo o francés. Y tengo la duda si hay una diferencia con respecto a las dificultades que afrontan quienes únicamente hablan criollo y quienes hablan el francés, entendido con este imaginario que tienen en Argentina, que nos platicabas con respecto al europeo, si hay mayores facilidades para ellos, si hay mayores posibilidades o mayor aceptación, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, algunas carreras sociales donde hay mucha bibliografía en francés que quizás eso les pudiera favorecer o no la hay. Sí, muy interesante tu pregunta. El grupo que hemos trabajado allá en Rosario, la mayoría, o sea, lo que hemos notado es que, o sea, en Haití, la lengua materna, la primera, esa lengua hogar es el criollo haitiano, ¿no? Y después, los que estudian en las escuelas formalmente en Haití aprenden obligatoriamente el francés, ¿no? Que es la lengua de prestigio en Haití, ¿sí? Es la lengua académica también, es la que se habla en la escuela.
Entonces, de estos compañeros que hemos conocido, la mayoría era, por lo menos sabía, se hablaba criol y también francés, y algunos también inglés, ¿no? Y el español, bueno, justamente yo en esa presentación no mencioné, pero desde el proyecto de extensión encabezado principalmente por Natalia Ricciardi, se han hecho cursos de enseñanza de español como lengua extranjera, especialmente para la población haitiana, que tenía más dificultades que la brasileña. ¿Qué pasa? En estos primeros cursos llegaron también brasileños, pero cuando llegaron los brasileños copaban la palabra por esa cuestión cultural que mencioné al principio de la presentación. Entonces, al final se decidió trabajar solamente con haitianos que tenían más necesidad, ¿no? de la aprensión de la lengua española. ¿Qué pasó? En ese proceso, pensando desde la extensión crítica, también eh, se planteó como una demanda del grupo a principio, pero después más amplia entre nuestros estudiantes también en la misma facultad, de aprender nosotros también la lengua criolla, ¿no? Y entonces algunos miembros de la comunidad haitiana hicieron un curso de metodología de enseñanza de lengua extranjera por el equipo de Natalia, y ahí empezaron a dictar también cursos de su lengua. Entonces ellos tenían la semana, aprendían español con nosotros, por así decirlo, y nosotros aprendíamos de ellos algo de la lengua y cultura haitiana. Son medidas paliativas, pero sí es muy diferente. O sea, hay más dificultad, ¿sí? Hay más distancia entre el francés y el castellano. Ahí me parece que tiene que ver también con una cuestión de distancia lingüística. Entonces, sí, sí. Ahora, lo que pasa más con la comunidad haitiana por sobre la diferencia lingüística es la diferencia fenotípica, ¿no? Porque los haitianos, entre los brasileños hay personas que son negras, hay personas que son morenas, ¿no? Y hay personas que son blancas y rubias. Entre los haitianos son todos negros, y ese fenotipo es muy estigmatizado en Argentina. Entonces, en una de las entrevistas, por ejemplo, un compañero decía, no, yo estoy en la planta baja en la facultad, después subo a una oficina en la planta alta, después bajo de nuevo en planta baja y voy a una clase, y para los argentinos, está lleno de haitianos, había 4 haitianos, cuando en realidad era uno, ¿no? Hay una hipervisualización, es gracioso, pero a la vez es dramático, entonces eso se llevaba puesta la lengua, ¿no? No tenían la oportunidad de hablar, ¿no? Eh, Digo, era más fronterizo todavía. ¿Sí? Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Fíjate, Talita, que aquí hemos estudiado primarias, bueno, una primaria en Tijuana, donde tú sabes que había población haitiana y sudamericana. Y bueno, tú nos has estado hablando acerca de los estudiantes, pero ¿qué pasa con los profesores? En esta primaria, los profesores tenían mucha dificultad para comunicarse. Algunos lo intentaban con mayores esfuerzos para realizar la comunicación entre maestro-estudiante, pero otros dejaban de lado a los estudiantes haitianos. Entonces, ¿qué es lo que tú has visto en las aulas plurilingües que has visto? ¿Cómo reaccionan los docentes en este caso? Claro, yo no vi, porque no hice observación participante en las clases en la Facultad de Ciencias Médicas. Y en la Facultad de Humanidades no hemos tenido estudiantes extranjeros, porque como mencioné, están mayoritariamente en la Facultad de Ciencias Médicas. Pero sí, a través de las entrevistas, aparece, por ejemplo, allá cuando terminas de cursar una materia, tienes que rendir esta materia. No sé si se entiende cuando digo rendir la materia. Sería Llevarlo. llevarla, o sea, Cursarla. terminas de cursar y vas a un tribunal, en general con 3 profesores, a platicar sobre la materia, ¿no? Una evaluación. Es una evaluación final para concluir la cursada de esa materia, ¿no? Entonces, en ese momento, ese es el momento que aparece bastante en las entrevistas, que es, o sea, pero positivas y negativas. Docentes que dicen, mira, vos sabés, está todo bien lo que dijiste, pero dijiste en portugués y yo no te puedo aprobar así, tenés que hablar en castellano, ¿no? Pero de una manera amable, porque volviendo a la pregunta también de Fernando,
la bibliografía, como el sistema es de la BP, el estudiante puede estudiar desde cualquier bibliografía. Y entonces pasa que los haitianos pueden estudiar desde el francés o el brasileño, el inglés, el portugués, en fin, eso es. Pero sí, a la hora de rendir, de dar cuenta de ese conocimiento, tiene que ser en castellano. Entonces, ha pasado situaciones así más positivas y otras situaciones de docentes que son que miran a la persona dice dos palabras y dice, andate de acá. ¿Sí? Maltrato. No ha habido denuncias, no ha habido denuncias porque imagínate, la persona queda tan desmoralizada que no puede activar, ¿no? Algún tipo de denuncia, pero sí, ahí recae la individualidad del docente. Por eso es importante trabajar la interculturalidad desde de la primera infancia, ¿no? Para construir sujetos humanos antes que docentes. Entonces, por eso ahora estoy apuntando a ese juego didáctico para trabajar en la secundaria, pensando en que tiene que venir antes, ¿no? Esa formación humana de sujetos. Ujú. Talita, en México, en efecto, el idioma nacional es el español, pero hay comunidad nativa que no habla español. Entonces, yo quisiera, aprovechando tu marco teórico, en primer lugar, hacerte la pregunta de lo que, primero plantearte la problemática para ubicarte en el contexto. Lo que ha ocurrido es que para identificar esta población nativa no hablante de español, lo primero que hacían en México era algunas políticas buscar la adscripción. Es decir, si tú te escribías a un pueblo originario catalogado como indígena, eras parte de ese mismo, ¿no? Pero decían que al final de cuentas la adscripción no era suficiente, ¿no? En ese sentido evolucionó o se tomó dio un giro esa decisión a identificarlos por ser hablantes de lenguas indígenas. Esa es la categoría que tienen. Y quiero hablar del marco teórico porque lo que ocurre es que ahora lo que yo estoy observando es que hay una persona que el único rasgo cultural vinculado a ese legado, en nuestro caso prehispánico, es la lengua, pero ya no hay, digamos, ya no hay un repertorio de prácticas, digamos, un repertorio de prácticas que convivan con ese legado, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un problema que me imagino que tu marco teórico pueda advertir y que me gustaría que abordaras eso. Y bueno, y aprovechando la segunda pregunta, bueno, el espacio para hacerte otra pregunta. En México, la condición de medicina en términos disciplinarios entra en disputa. O sea, por ejemplo, muchas personas incluso van a otros estados para estudiar medicina, ¿no? Entonces, eso que en algún momento se lee como una cuestión colonialista o un acto de xenofobia, y no lo digo porque sea así, sino para plantear la complejidad del asunto, es que también se puede verse como oportunismo. Digamos, no quiero exacerbar el argumento para no generar la xenofobia, pero sí me gustaría abrir la posibilidad de ese diálogo, ¿no? Sí, no, muy interesante, muy interesante. Bueno, con respecto a lo primero, justamente desde este marco teórico, pensar que solo queda la lengua, en realidad lo que se podría decir es que hay un procedimiento de silenciamiento o invisibilización de esa cultura que acompaña cualquier lengua. Es decir, si hay una lengua siendo hablada es porque hay una práctica social diferente siendo comunicada, ¿no? De diferentes maneras, porque justamente como la lengua trae la cultura y las prácticas sociales, culturales, no puede haber solo una lengua, no sé si me explico. Justamente cuando se lucha para revitalizar las lenguas que están en peligro de muerte, porque solo queda, por ejemplo, un hablante de esa lengua. Si ese hablante transmite esa lengua a otro hablante, este otro hablante no puede adquirir solo la lengua como un sistema lingüístico abstracto, ¿no? Como lo planteó Saussure en su momento, ¿no? Escindida del sujeto, sino que trae junto una cultura, una forma de pensar. Va a tener
para simplificar, va a tener una complejidad léxica única, y esa complejidad léxica da cuenta de imaginar, de comprender, de entender un mundo alrededor que en realidad no es comprendido de otra manera en otra lengua. Es decir, es comprendido de otra manera en otra lengua. Entonces, si hay un hablante de esa lengua, no hay que quedar solo la lengua, sino toda esa cultura, esas prácticas imbuidas en la lengua. Quizás hay que desvelarlas, ¿no? Quizás ahí lo que faltaría es desvelar esas prácticas que acompañan esa lengua. Y había pensado otra cosa con relación a eso, porque, porque también me quedé resonando en realidad que justamente la semana pasada en la aula del profesor Juan con estudiantes de ciencias de la educación, dimos un taller para pensar eso, la diversidad lingüística. Y apareció una estudiante que justamente conocía la lengua man, porque su familia hablaba esta lengua, no sé si esa se pronuncia, porque no conocía, pero me parece que era así. Pero ella no hablaba esa lengua, ¿no? Y entonces, porque no habla esa lengua, no es parte de esa comunidad, de esa cultura, es un problema también, ¿no? Seguramente ella, que siendo criada en una familia que habla esa lengua, tiene... eh, vive, experimenta procesos sociales, actividades o formas de pensar el mundo que vienen junto con esa cultura, más allá de que ella no hable esa lengua. Entonces es un problema esa cuestión de hablar, no tanto de un lado, es decir, solo hablo la lengua, como del otro, de que no hablo la lengua, pero toda mi cultura está inmiscuida en esta lengua, mi cultura ancestral. No sé, cuestiones para pensar. Y después, ¿qué era lo que me comentabas? Perdón, me olvidé del... Es que puedo seguir respecto al tema de la lengua, porque Sí. yo justamente lo que trato, la esencia de la pregunta gira en torno a si se admite la posibilidad de que la lengua por sí misma no define la constitución identitaria respecto al grupo, porque el énfasis que creo que estás mencionando está en el sentido contrario. Por eso yo te lo formulo como hipótesis, ¿no? Porque pareciera realmente que, desde luego, de los procesos civilizatorios presentes, están llevando hacia una cultura, digamos, hegemónica que inhibe que la lengua tenga su propia carga cultural vinculada y se va reemplazando por otra, ¿no? Por eso yo decía si se admite esa posibilidad, más allá de que, en efecto, la lengua es constitutiva del ser humano, ¿no? Y la otra pregunta tiene que ver con la posibilidad de que la disciplina médica, al ocupar ese espacio, en realidad exista algo, por darle un nombre que no es el verdadero nombre, de oportunismo, ¿no? Sí, sí, no, con respecto a la lengua coincido con lo que mencionaste recién, precisamente, ¿no? Y sí, y está puesta esa discusión porque más allá del fenómeno social, también hay sujetos individuales que tienen intereses muy diversos y hay oportunismo de todo tipo también. Sí, yo no indagué desde ahí, pero es una problemática que hay que pensar, hay que poner palabra, no hay que dar la cara y hablar sobre eso. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Pues en el Facebook hay gente que te felicita por tu presentación. También está un ex estudiante de aquí del instituto, Jorge Luis Vicón, que es precisamente el primer autor del artículo que te pasé sobre esta primaria que comento, y hace un comentario que voy a leer. Hola, doctora Talita, muchas felicidades por su investigación. Mi nombre es Jorge Licón. Me parece sumamente relevante su aportación, especialmente porque encuentro resonancias con un estudio que yo realicé en Tijuana. En mi caso, llevé a cabo una investigación etnográfica en una escuela primaria con presencia de estudiantes migrantes internacionales, principalmente originarios de Haití y Estados Unidos. Aunque su investigación se sitúa en el nivel superior en Rosario y la mía en educación básica en México, identifico puntos de encuentro importantes en torno al translenguaje y sus implicaciones.
En ese contexto escolar encontré que el paisaje lingüístico era sumamente complejo. Muchos de los estudiantes con los que trabajé no hablaban español y la escuela carecía de herramientas y capacidades para responder a esa diversidad lingüística. Esto generaba procesos de aculturación donde el enfoque predominante era la asimilación. Se asumía que aprender español era la condición necesaria y suficiente para la integración, sin considerar los recursos lingüísticos y culturales que los propios estudiantes ya aportaban. También observé tensiones de identidad. Los estudiantes de ciertas nacionalidades tendían a agruparse entre sí, pero al mismo tiempo el propio contexto escolar los segregaba, especialmente, por ejemplo, como en las aulas estos niños y niñas se ubicaban regularmente en las esquinas, casi en los márgenes físicos del espacio. Todo esto me lleva a pensar que el translenguaje, tal como usted lo trabaja, podría ser una herramienta conceptual y pedagógica muy valiosa, también para contextos como Tijuana. Me gustaría saber si en su investigación encontró estrategias concretas que los docentes pudieran adoptar para reconocer y aprovechar los repertorios lingüísticos diversos de las y los estudiantes. Gracias. Claro. Sí, no, muy interesante el trabajo de, el nombre no me, no, Jorge Luis. Jorge Luis. Muy interesante el trabajo de Jorge Luis, igual que después quiero compartir con el grupo, también tuve oportunidad de leer recientemente. Y claro, justamente es lo que ahora estoy empezando a indagar, ¿no? Cómo trabajar con el translenguaje en un aula de estudiantes argentinos, por ejemplo. Yo en la secundaria personalmente vengo llevando a cabo algunas actividades que apuntan a eso y viene dando buen resultado, pero no he podido investigar, no tengo resultados de investigación, pero estrategias pedagógicas sencillas como que, por ejemplo, que cada uno se presente en su lengua, ¿no? Y eso da voz o sea, cuando empecé a trabajar eso en la escuela secundaria, por ejemplo, a mitad de año, descubrí que tenía yo un estudiante brasileño y que yo no sabía que era brasileño y que el grupo no sabía que era brasileño porque no tenía oportunidad de presentarse en su lengua materna o de problematizar o de, por ejemplo, en el caso del portugués y el español, siempre apelo a que puedan hablar portuñol en la clase. Y a ellos les asombra eso, ¿no? Porque están acostumbrados que tienen que hablar el portugués y no les sale, entonces quedan todos callados en la clase y como desmistificar un poco eso del hablante nativo. Entonces, con estrategias pedagógicas que uno va incorporando en la propia práctica, sin ahora de manera poco sistematizada en mi caso, pero yo leí un trabajo de no me acuerdo ahora su nombre, pero él trabaja con pedagogía translingüe en la enseñanza de inglés como lengua extranjera en Brasil. Los trabajos que he visto son surgen en la enseñanza de una lengua extranjera, pero justamente lo que quiero traer, y yo creo que coincide con algo de lo que comentás, es pensar el translingüismo a la población escolar, es decir, trabajarlo no necesariamente en la clase de lengua extranjera, sino como en la estrategia didáctica de un docente de primaria, por ejemplo, ¿no? Que puede tener esta mirada del translingüismo, aceptar lo que antes era considerado un error y funcionaba como un señalamiento y un silenciamiento de ese estudiante, ser recuperado y revitalizado como algo de su identidad, ¿no? Y bueno, justamente si llego a poder concluir ese prototipo de juego de diversidad lingüística, me gustaría compartir con vos también ideas para afinar el juego, porque es para ser usado en secundaria al principio. Pero bueno, sería una de las estrategias para ir empezando a desmontar estos fantasmas. El purismo lingüístico. Y muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues bueno, entonces vamos a agradecer con un aplauso otra vez, por favor, a la doctora Talita Camargo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y voy a hacer entrega de la constancia correspondiente a la doctora. La voy a leer. Sí, en la cámara. La Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo otorgan la presente constancia
a la doctora Talita Camargo Angelucci por haber impartido la conferencia Migrantes, Translingüismo y Educación Superior en Rosario, Argentina, en el marco del seminario de investigación. Firma la doctora Enda Luna Serrano y la coordinadora de investigación y posgrado, doctora Rubí Zulema Periche. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no nos queda más que despedirnos y dar gracias a todos los que nos escucharon aquí en la sala y los que nos escucharon por Facebook. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye.